Hola, hoy trabajaremos con aplicaciones de la derivada. Realizaremos el análisis de una función de la cual queremos saber su crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión. Comenzamos. Veamos el siguiente ejemplo. Crecimiento y decrecimiento. El crecimiento de una función se puede visualizar rápidamente con una inspección en el gráfico y se comprueba analíticamente que, a medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta. Lo mismo sucede con el decrecimiento. Si la variable independiente disminuye, la variable dependiente también disminuye. ¿Creen que podemos encontrar estos intervalos de otra manera? Sí, esto es posible aplicando derivadas. La derivada primera de la función f de x en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Si f' de x es mayor a 0 para cada valor de x en un intervalo AB, entonces f es creciente en AB. Si f' de x es menor a 0 para cada valor de x en un intervalo AB, entonces f es decreciente en AB. A partir de nuestra función, la derivada primera de f de x es f' de x igual a 3x² más 6x. Y de esta surgen los intervalos siendo mayor o menor a 0. La función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa en un punto x igual a a. Se debe estudiar los intervalos determinados por estos puntos para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El diagrama de signos nos permite determinar los intervalos donde f de x es creciente o decreciente. En primer lugar, debemos hallar los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0 e identificar intervalos abiertos con estos puntos. En segundo lugar, debemos probar un punto C en cada intervalo para obtener el signo de f' en el punto C. Si f' en el punto C es mayor a 0, entonces f es creciente en ese intervalo. Si f' en el punto C es menor a 0, entonces f es decreciente en ese intervalo. Aplicado al ejemplo, f' de x es igual a 3x² más 6x, e igualando esto a 0, obtenemos que x1 es igual a 0 y x2 es igual a menos 2. A partir de esto, obtenemos los intervalos. Luego probamos un punto dentro de los intervalos, de lo cual vamos a determinar que los intervalos de crecimiento van a ser de menos infinito a menos 2 y de 0 a más infinito. Y el intervalo de decrecimiento va a ser de menos 2 a 0. Extremos relativos, máximos mínimos. Se deben buscar entre los puntos que son solución a la ecuación f' de x es igual a 0 y se determinará si ese punto es máximo o mínimo de las siguientes maneras. El signo de la primera derivada a ambos lados del punto y el signo de la segunda derivada en el punto. A partir de la primera derivada, vamos a determinar los puntos críticos donde f' de x es igual a 0 y vamos a determinar el signo de la derivada de la función a la izquierda y a la derecha del punto crítico. A partir de la segunda derivada, vamos a calcular f' de x y f' de x y vamos a hallar los puntos críticos donde f' de x es igual a 0. Si f' en el punto A es igual a 0 y f' en el punto A es menor a 0, entonces f tiene un máximo relativo en x igual a. Si f' en el punto A es igual a 0 y f' en el punto A es mayor a 0, entonces f tiene un mínimo relativo en x igual a. En nuestro ejemplo, los puntos críticos son 0 y menos 2. A partir de estos, realizamos la búsqueda por izquierda y por derecha de C, de donde determinamos que 0 es mínimo relativo y menos 2 es máximo relativo.
De la derivada segunda de nuestra función, que es 6x más 6, vamos a reemplazar los puntos críticos y obtenemos que f' en el punto 0 es igual a 6. Siendo 6 mayor que 0, podemos determinar entonces que 0 es mínimo relativo. Y f' en el punto menos 2 es igual a menos 6. Siendo menos 6 menor a 0, podemos determinar entonces que menos 2 es máximo relativo. Luego, para determinar los extremos, reemplazamos los puntos críticos en f de x. Entonces, f en el punto menos 2 es igual a menos 2, por lo que podemos concluir que el máximo de la función está en el punto menos 2, menos 2. Y f en el punto 0 es igual a menos 6, por lo que podemos determinar que el mínimo de la función está en el punto 0, menos 6. Concavidad. A partir de la derivada segunda, se deben buscar los puntos que son solución a la ecuación f' de x igual 0, y se determinará, a partir de estos, los intervalos abiertos en donde la función es convexa o cóncava. Si f' de x es mayor a 0, para todo x del intervalo AB, entonces f es convexa en ese intervalo. Si f' de x es menor a 0, para todo x del intervalo AB, entonces f es cóncava en ese intervalo. En nuestro ejemplo, primero hallamos el valor para el cual f' de x es igual a 0. De esto obtenemos que x es igual a menos 1, por lo que los intervalos serán de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a infinito. Luego, para determinar el signo de f' de x, se prueba con un punto en cada intervalo. En nuestro ejemplo, f' en el punto menos 2 es igual a menos 6. Entonces, f' en el punto menos 2 es menor a 0. Por lo tanto, f es cóncava en el intervalo de menos infinito a menos 1. f' en el punto 0 es igual a 6. Entonces, f' en el punto 0 es mayor que 0. Por lo tanto, f es convexa en el intervalo de menos 1 a más infinito. Esto se puede ver en el siguiente gráfico. Una función pasará de cóncava a convexa o viceversa en el siguiente punto llamado punto de inflexión. Se llama punto de inflexión al punto en la gráfica de f en el que la recta tangente existe y cambia la concavidad. Para ello, debemos hallar cualquier punto C del dominio donde f' de x es igual a 0. Si f' cambia de signo de izquierda a derecha de C, entonces el punto C, f de C, es punto de inflexión de la función. En nuestro ejemplo, ya tuvimos anteriormente que el punto donde f' de x es igual a 0 es en x igual a menos 1. Y sabemos también que la función cambia de signo de izquierda a derecha de menos 1, como muestra el siguiente gráfico. Si una función f, dos veces derivable, tiene un punto de inflexión en x igual a a, entonces f' de a es igual a 0. Si f' de a es igual a 0 y f' de a, es decir, la tercera derivada de a, es distinta a 0, entonces f tiene un punto de inflexión en x igual a a. Volviendo a nuestro ejemplo, sabemos que f' en el punto menos 1 es igual a 0 y que f' de x es igual a 6, siendo 6 distinto de 0. Entonces f tiene un punto de inflexión en x igual a menos 1. Finalmente, si reemplazamos el valor obtenido de x en la función original, obtendremos las coordenadas del punto de inflexión. Es decir, el punto de inflexión es menos 1, menos 4.